Aquella mañana, Barcelona amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que anunciaba un día tranquilo. Andrés Iniesta llegó temprano a la ciudad deportiva Joan Gamper, como solía hacer desde sus días de juvenil en la Masía. A pesar de ser uno de los jugadores más respetados del club, mantenía una rutina austera: llegar antes que nadie, prepararse en silencio y entrenar con la misma dedicación de siempre. Pero esa mañana, algo rompió su concentración habitual. Mientras cruzaba uno de los pasillos laterales del complejo, una zona de servicio poco transitada por los jugadores, escuchó un ruido metálico y un leve crujido, como de algo que se forzaba. Movido por la curiosidad, se acercó en silencio. Al fondo del pasillo, junto a una puerta de mantenimiento, un hombre mayor estaba agachado, reparando una rejilla con herramientas oxidadas. Llevaba un mono de trabajo azul, una gorra descolorida y unas manos curtidas por el tiempo. Su postura era encorvada, su gesto concentrado. No parecía haber notado la presencia de Iniesta. «Buenos días», dijo Andrés, con su voz suave pero firme. El hombre levantó la cabeza, visiblemente sorprendido. Tardó un par de segundos en reaccionar, como si no esperara ser saludado, mucho menos por alguien como él. «Buenos días, señor Iniesta», respondió, con un acento marcado de barrio obrero. «¿Te llamas?» «Ramiro. Soy encargado de mantenimiento. Llevo ya varios años por aquí». Iniesta lo miró con atención. Había algo en sus ojos que le llamó la atención. Una mezcla de cansancio y dignidad, como si aquel hombre llevara encima mucho más que herramientas. Lo saludó con una sonrisa y siguió su camino, pero durante el resto de la mañana, no pudo quitarse esa imagen de la cabeza. Durante los días siguientes, Andrés empezó a notar la presencia de Ramiro en rincones donde antes nunca se había fijado. Lo veía barriendo hojas caídas junto al campo de entrenamiento, reparando bancos rotos en los vestuarios, limpiando los cristales del gimnasio mientras los jugadores hacían pesas. Siempre solo, siempre en silencio, siempre invisible. Lo que más llamó la atención de Iniesta no fue su trabajo, sino su manera de hacerlo, con cuidado, con dedicación, con una especie de respeto silencioso hacia el lugar. Y siempre con la cabeza agachada, como si tratara de no molestar. Una tarde, al terminar la sesión, Andrés se quedó más tiempo en el gimnasio. Desde la ventana vio a Ramiro salir por la puerta trasera del complejo. Llevaba una mochila vieja al hombro y una bolsa en la mano, aparentemente con restos de comida del comedor del club. No era inusual que algunos empleados llevaran sobras, pero había algo distinto en él. La forma en que envolvía los recipientes, con tanto cuidado, le hizo pensar. Esa noche, Iniesta no durmió bien. En su mente se repetía la imagen de Ramiro cruzando el aparcamiento, solo, con sus pasos lentos y firmes. Sintió que había algo más detrás de todo aquello. Una historia que nadie conocía. Al día siguiente, Andrés se cruzó nuevamente con él en el pasillo del gimnasio. Esta vez, se detuvo a hablar un poco más. «Ramiro, ¿llevas mucho tiempo aquí?» «Desde antes de que usted debutara en el primer equipo», respondió con una sonrisa tímida. «¿Y por qué nunca te había visto?» Ramiro bajó la mirada y, tras una breve pausa, dijo algo que se le quedaría grabado a Iniesta para siempre. «Porque nadie mira donde yo estoy». Aquella frase, simple y sincera, le golpeó en el pecho. Iniesta sabía lo que era pasar desapercibido. Recordaba sus primeros años en el club, cuando algunos dudaban de su físico, cuando parecía que no encajaba. Pero lo suyo fue pasajero. Lo de Ramiro era permanente. Esa misma tarde, Iniesta decidió observarlo más de cerca. No por morbo ni por lástima, sino porque algo dentro de él se lo pedía. Quería saber quién era ese hombre que, sin buscar atención, sostenía con sus manos muchas de las estructuras invisibles del club. Le preguntó discretamente a algunos empleados, pero nadie sabía mucho. «Un tipo callado», decían. «Hace su trabajo y no molesta». Algunos ni siquiera sabían su nombre. Eso le dolió. Un club tan grande, con tantos recursos, y aún así, había personas que trabajaban día tras día sin ser vistas, sin ser reconocidas. Andrés empezó a preguntarse qué historia personal arrastraría Ramiro. ¿Tendría familia? ¿Estaría solo? ¿Por qué aquel gesto triste en sus ojos, incluso cuando sonreía? Las dudas se multiplicaban, pero también lo hacía su determinación. Iniesta tenía claro que no podía, ni quería, mirar hacia otro lado, porque había algo en ese hombre que le recordaba a su propio padre, a los hombres sencillos, trabajadores,
que madrugan sin que nadie se lo reconozca, y que dan todo lo que tienen sin esperar nada a cambio. Y fue entonces cuando tomó una decisión. No sabía a dónde lo llevaría. No sabía qué iba a encontrar. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, lo que ocurría fuera del campo le importaba más que cualquier entrenamiento. Andrés pasó los días siguientes con una inquietud que no lograba sacudirse. Había algo en la figura de Ramiro que se le había quedado clavado en la conciencia. No era solo su frase, "nadie mira donde yo estoy", sino la serenidad con la que la había pronunciado. Como si ya se hubiera resignado a no existir para el mundo que lo rodeaba. Una tarde, después del entrenamiento, Iniesta tomó una decisión poco habitual en él. Cambió su coche por uno más discreto, se puso una gorra y unas gafas de sol, y esperó en el aparcamiento trasero del complejo. Sabía que Ramiro solía salir por esa puerta, siempre solo, sin prisa pero sin pausa. Y, efectivamente, allí apareció. Mochila al hombro, la misma bolsa con recipientes en la mano, los mismos pasos cansados que parecían arrastrar una historia larga y pesada. Ramiro caminó hasta una parada de autobús bastante alejada. Andrés lo siguió desde una distancia prudente, intentando no llamar la atención. Subió al mismo autobús que el hombre, pero se sentó al fondo, oculto entre los pasajeros. El trayecto duró casi una hora. Salieron del centro de Barcelona, cruzaron barrios humildes, calles estrechas, mercados de fruta barata, bloques de pisos desconchados. Finalmente, Ramiro bajó en una zona periférica, donde las farolas apenas funcionaban y los niños jugaban al fútbol con una pelota desinflada. Caminó unos 10 minutos más hasta llegar a un edificio antiguo, de fachada gris y portón herrumbroso. Iniesta aparcó su coche en la esquina y observó con el corazón encogido cómo el hombre abría con dificultad la puerta principal. Saludaba a una vecina con una sonrisa discreta y desaparecía escaleras arriba. Andrés no se atrevió a seguirlo más allá, pero había visto lo suficiente. Aquel no era el hogar de alguien que se apaña, como a veces decimos para no incomodarnos con la pobreza ajena. Era el hogar de alguien que sobrevive. Un espacio mínimo, de paredes finas, de esfuerzos silenciosos. Al día siguiente, Iniesta no pudo concentrarse durante el entrenamiento. Falló pases que nunca fallaba, se quedó mirando al suelo mientras sus compañeros bromeaban. Al terminar la sesión, buscó a un empleado veterano del club, alguien que llevaba tantos años como Ramiro y que conocía bien los rincones del Barça. ¿Ramiro?, dijo el hombre, tras pensarlo unos segundos. Sí, claro. ¿No sabías? Iniesta negó con la cabeza. Y entonces lo escuchó todo. Ramiro había tenido un hijo. Mateo. Un niño tímido, brillante, obsesionado con el fútbol. Había entrenado en las categorías inferiores del Barça durante un tiempo. Decían que tenía una zurda exquisita, que entendía el juego como pocos. Pero un día, cuando iba camino a un entrenamiento, fue atropellado en un paso de peatones. Murió antes de llegar al hospital. Tenía 13 años. Después del accidente, Ramiro desapareció. Durante semanas, no salió de casa. Hasta que un día, se presentó en las oficinas del club. No pidió indemnización, ni ayuda. Solo trabajo. Quiero estar donde mi hijo soñó estar, dijo. Y desde entonces, se convirtió en parte del mobiliario silencioso del Barça. Nadie le preguntó mucho. Nadie se atrevió a remover una herida tan profunda. Le dieron tareas de mantenimiento, lo mínimo. Ramiro nunca pidió más. Y, sin embargo, nunca falló un solo día. A veces lo encontraban reparando cosas que ni siquiera le habían encargado. Iniesta escuchó el relato sin decir palabra. Sintió un nudo en la garganta que le hizo recordar a su padre, José Antonio, que también se levantaba antes del alba para llevarlo a entrenar en Fuentealbilla, que sacrificaba sus horas de descanso para que su hijo pudiera perseguir un balón. Y pensó, si algo le hubiera pasado a él en el camino, ¿qué habría hecho su padre? La respuesta estaba justo delante de él. Habría hecho lo mismo que Ramiro. Esa tarde, Iniesta volvió a pasar por el pasillo donde solía ver al hombre. Lo encontró agachado, limpiando una rejilla de ventilación con un cepillo de dientes viejo. Nadie más en el mundo se hubiera detenido allí. Pero Iniesta sí. Ramiro, dijo, en voz baja. El hombre alzó la vista, como siempre, con un gesto de sorpresa contenida. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? No me puedo quejar. Andrés se agachó junto a él. No para ayudar, sino para mirarlo a los ojos,
al mismo nivel. Me gustaría hablar con usted, conocerle un poco más. Ramiro sonrió con los labios, pero no con los ojos. Bajó la mirada de nuevo. No hay mucho que contar, señor Iniesta. Solo soy un hombre que perdió a su hijo, y que intenta no olvidarlo. El silencio que siguió fue espeso. Iniesta no sabía qué decir. Solo alcanzó a ponerle una mano en el hombro. Ramiro la aceptó con un gesto leve, como quien agradece sin acostumbrarse a ser tocado. Esa noche, Andrés decidió que tenía que hacer algo. No sabía aún el qué, pero algo que devolviera la luz a aquel hombre. No por caridad, no por culpa, sino por justicia, por humanidad, porque en un mundo donde todo gira en torno al que mete el gol, alguien tenía que mirar al que barre la línea de fondo. Y él, Andrés Iniesta, estaba dispuesto a hacerlo. Durante los días siguientes, Iniesta no dejó de pensar en Ramiro, en su silencio, en su dignidad, en la manera en que cargaba su dolor como quien carga una caja frágil, procurando que no se le desborde. Había visto muchas cosas en su vida, en campos de todo el mundo, pero pocas veces había sentido una responsabilidad tan íntima de intervenir. Y sin embargo, sabía que no podía hacerlo de cualquier manera. Ramiro no era un hombre que aceptara limosnas. Había algo en su forma de andar, en sus gestos contenidos, que gritaba: «Déjame sostenerme solo». Y Andrés, que había crecido en una familia trabajadora, lo entendía demasiado bien. Por eso, su plan fue tan simple como cuidadoso. Primero, habló con el club. No con los directivos, sino con los que realmente movían los hilos cotidianos. El jefe de mantenimiento, el coordinador de logística, el responsable del área social. Les pidió una cosa muy concreta: asignar a Ramiro a una nueva función dentro de la Masía, como asistente de apoyo para los entrenamientos de los más pequeños. No era un ascenso, ni un premio. Era una forma de acercarlo, de nuevo, al lugar donde su hijo había soñado estar. Que se sienta útil, dijo Iniesta. Que sepa que todavía tiene algo que dar. Y así fue. Una semana después, Ramiro empezó a colaborar 2 días por semana con los entrenadores de la cantera. No hablaba mucho, pero su presencia era constante. Se encargaba de preparar los conos, de llenar las botellas de agua, de tener listos los petos. Y, sobre todo, de observar. Los niños no sabían quién era, pero lo saludaban con alegría. Uno incluso le regaló un dibujo donde se veía un campo de fútbol y un hombre con gorra sujetando una pelota. Ramiro lo guardó en su mochila, como si fuera una medalla olímpica. Mientras tanto, Iniesta fue un paso más allá. De forma anónima, a través de una fundación vinculada al club, hizo llegar a Ramiro un sobre con ayuda económica destinada a empleados en situación vulnerable. No llevaba su nombre, solo una nota manuscrita. Gracias por seguir aquí cuando tantos se han ido. Ramiro no preguntó de dónde venía el dinero. Solo apretó los labios, respiró hondo, y lo aceptó. Quizá porque, por primera vez en años, sintió que no estaba completamente solo. Pasaron los meses. Una tarde de domingo, Iniesta decidió hacer algo poco habitual en él: visitar a Ramiro en su casa. Sin cámaras. Sin avisar. Solo él, una bolsa con víveres, y una botella de vino sencillo de su tierra, Albacete. Ramiro lo recibió con la misma mezcla de sorpresa y pudor que cuando lo saludó la primera vez. No hacía falta que viniera, señor Iniesta, dijo, con los ojos humedecidos. No vengo como futbolista, respondió Andrés. Vengo como padre. Se sentaron en la pequeña cocina. Comieron tortilla de patatas y pan con tomate. Hablaron poco, pero con peso. Ramiro le mostró fotos de Mateo, dibujos guardados, boletines de notas. Andrés compartió anécdotas de su infancia, historias de su abuelo, de los días en que soñaba con jugar en el Camp Nou sin saber si algún día llegaría. Hubo un momento en que ambos se quedaron en silencio. No era incómodo. Era necesario. Porque hay heridas que solo se respetan callando. Antes de irse, Iniesta sacó un marco de madera que había llevado envuelto en una tela. Dentro, había una nueva foto, el rostro de Mateo, cuidadosamente restaurado, y al fondo, una imagen del campo de la Masía en blanco y negro. Debajo, una frase: aquí sigues, en cada paso de los que sueñan. Ramiro no pudo contener las lágrimas. Iniesta tampoco. Los meses siguientes consolidaron un vínculo que ya no se podía romper. Iniesta visitaba a Ramiro de vez en cuando,
A veces en silencio, a veces para compartir un café. Nunca hablaron demasiado del pasado, pero compartían algo más fuerte que las palabras, la certeza de que algunos encuentros cambian la vida, no por lo que dan, sino por lo que despiertan. Un día, tras un partido especialmente duro, donde Iniesta había marcado un gol decisivo en el último minuto, un periodista le preguntó en zona mixta: «Andrés, ¿qué te motiva a seguir, después de tantos títulos, tantos años?». Él sonrió, miró a la cámara con serenidad y dijo: «Juego por los que ya no están. Y por los que siguen luchando en silencio». El periodista no entendió del todo. Pero no importaba. Porque en ese momento, Iniesta no pensaba en estadios llenos, ni en trofeos, ni en entrevistas. Pensaba en una cocina pequeña, en una fotografía colgada con cinta, y en un hombre que, sin saberlo, le había recordado lo que de verdad significa ganar.